Problema número 1. Dice, del gráfico mostrado, determine cuántas vueltas da la rueda de radio R, minúscula, sobre la pista circular de centro O, al recorrer el tramo AB. Además, hay que considerar que R mayúscula es igual a 9 veces R minúscula. Bueno, entonces, a ver, veamos qué vamos a hacer aquí. Lo clásico, recuerda, el número de vueltas, ¿cómo lo obtenemos? La longitud recorrida por el centro entre 2pi por el radio de la rueda. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la longitud recorrida por el centro? El centro está recorriendo este tramo. Esto es lo que recorre el centro. Acá está. La longitud recorrida por el centro sería esa parte. ¿Y cómo lo obtengo? En primer lugar, necesitamos el ángulo central en radianes. 45 grados en radianes sería pi cuartos. Esto de aquí es pi cuartos. Ya está. Además, no olvides que R mayúscula es 9 veces R minúscula. ¿Eso qué significa? Que todo esto debería medir. Vamos a poner aquí. Desde aquí hasta acá debe ser R. Eso debe ser R mayúscula, perdón. Debe ser R mayúscula. Pero no olvides que además aquí, mira. Todo esto debe ser R mayúscula, ¿verdad? Eso es R mayúscula. Pero esta parte de aquí hasta acá es R minúscula. Pero si R mayúscula es 9 veces R minúscula, eso significa que esta parte debe ser 8R. Y listo. Entonces, recuerda, la longitud recorrida por el centro sería el producto del ángulo central por el radio, que sería 8R. Entonces ponemos aquí. Sería pi cuartos por 8R. Ahí está. Y abajo es 2pi por R minúscula. Porque el radio de la rueda es R minúscula. Entonces de aquí en la parte superior me quedaría 2pi por R. Y abajo también tengo 2pi por R. Eso significa que esta rueda da una sola vuelta para recorrer del punto A hasta el punto B. Ya está. Siguiente. Problema número 2. En el gráfico mostrado se tiene un sistema de engranajes y poleas. La polea A de radio 8 gira un ángulo de 30 grados. ¿Qué ángulo gira el engranaje C si el radio de la polea B es de longitud 12? Bueno, a ver. Vamos a marcar aquí el centro de la polea A. Aquí está el centro. ¿Ok? Entonces, el radio de esta polea es 8, según el dato del problema. Este es 8. Dice que el ángulo que gira esta polea A es de 30 grados. Vamos a poner acá. El ángulo que gira, vamos a llamarle tita. La polea A es de 30 grados. ¿Listo? Ahora,
Luego, a ver, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Ah, ojo, vamos a poner aquí el radio de la polea B. El radio de la polea B es 12. Ya está. Bueno, entonces no olvides que en este caso tenemos dos poleas que están unidas por una faja. Aquí está aquí está la faja. Entonces, ¿qué es lo que se cumplía en ese caso? Cuando las poleas estaban unidas por una faja. Se cumplía que la longitud que recorrían ambas eran iguales, ¿sí o no? Vamos a poner aquí. Parte. Están unidas ahí por una faja. Entonces, ¿qué es lo que se cumplía? Bueno, recuerda que se iba a cumplir que la longitud recorrida por A es igual a la longitud recorrida por B. Pero la longitud recorrida por ¿a qué es igual? A la medida de su ángulo por el radio. Es decir, 30 grados. Y aquí no lo convierto a radianes porque las alternativas están en sexagesimales. Lo puedo dejar así. Entonces sería acá 30 grados por su radio que es 8. Esto es igual, la longitud recorrida por B, que sería el ángulo recorrido por B multiplicado por el radio. Y su radio es 12. Entonces con eso acá tendría 240 entre 12 y obtengo que el ángulo barrido por la polea B, el ángulo barrido por la polea B es 20 grados sexagesimales. Pero cuando se tenía poleas unidas por el mismo eje, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, recuerda que en ese caso ambas poleas giran el mismo ángulo. Entonces ponemos acá. Que el ángulo barrido por B es igual al ángulo barrido por C. Pero el ángulo barrido por B es 20. Por lo tanto, el ángulo barrido por C es de 20 grados sexagesimales. Listo. Número 3. Dice, halle el número de vueltas que da la rueda hasta chocar con la pared. Ojo ahí. Hasta chocar con la pared. Bueno, en este caso vamos a dibujar nuestra circunferencia. Bueno, en la teoría resolvimos un problema muy similar a este, donde les dije que deben de considerar algo importante. Mira, no olvides que nosotros para hallar el número de vueltas, vamos a poner aquí, el número de vueltas, ¿cómo lo obtenemos? Dividiendo la longitud recorrida por el centro entre 2pi por el radio de la rueda. En este caso, el radio de la rueda es R mayúscula. Ponemos ahí R mayúscula. Bien, ahora, ¿cuál es la longitud recorrida por el centro? Esto va a ser el siguiente tramo. No es todo, ¿ah? No es todo. No vas a decir que la longitud recorrida por el centro es D, pues no es así, ya que solamente debemos de considerar hasta el centro. Y el centro de la rueda estará aproximadamente en esta posición. Entonces de aquí
acá. ¿Ok? De ahí a ahí. Vamos a ponerle acá un punto A, que es la posición inicial, y acá un punto B. Entonces, desde A hasta B no mide D, pues. Recuerda que esta partecita sería R, porque es el radio de la rueda. Y esto es lo que yo quiero. O sea, esta es la longitud recorrida por el centro. Desde el punto A hasta el punto B. Esa es la longitud recorrida por el centro. Y por diferencia de segmentos, la longitud recorrida por el centro sería D mayúscula menos R entre 2pi por R. Y con eso la respuesta sería la alternativa D. Perdón, la alternativa A. Listo. Número 4. Muy similar al problema anterior. Vamos a poner aquí la rueda. Y se calcula el número de vueltas dado por la rueda de radio pi por R en que, bueno, para recorrer de A hasta la pared. Hasta que choque con la pared. Ya está. Bueno, igualito. Hay que considerar el centro. A ver, el centro de nuestra rueda estará aproximadamente en esta posición. Bueno, entonces no olvides que hay que nosotros ver el recorrido del centro. Y el centro ahora estará en esta posición. Cuando choca con la pared la rueda, el centro de la rueda va a estar en esa posición. Entonces queremos esa distancia. Queremos esta distancia. De aquí hacia acá. Eso necesitamos. Bueno, pero no olvides que el radio de la rueda, según el dato del problema, es pi por R. ¿Ok? Entonces esto es pi por R. Entonces el tramo que yo necesito sería 22 pi por R. 22 pi por R, ya que todo es 23 pi por R. Y nada más. Entonces, como nos piden el número de vueltas, el número de vueltas es la longitud recorrida por el centro, que sería 22 pi por R, entre 2 veces pi por el radio de la rueda, que sería pi por R. Listo, entonces, ¿qué sucede acá? Cancelamos. Pi por R, pi por R. 22 y 2 también, y quedaría 11 arriba y pi abajo. Entonces con eso hay que reemplazar, porque acá dice que hay que considerar que pi es 22 séptimos. Entonces sería 11 sobre 22 séptimos. Y acá me quedaría, aplicando extremos y medios, 7 sobre 22 por 11. Donde simplificando quedaría que la respuesta es 7 medios. Profe, ¿pero qué significa eso, 7 medios? ¿Cómo una rueda puede dar 7 medios? Bueno, recuerda que 7 medios sería 3,5, ¿no? Entonces, eso significa que la rueda da 3 vueltas y media, pues. No llega a completar las 4 vueltas. Listo. Problema número 5. Dice, en la clase de trigonometría, el profesor les ha mostrado el esquema que se presenta en la figura adjunta. El profesor les menciona que la rueda mayor da 7 vueltas y que la rueda menor da 5 vueltas en las direcciones indicadas sobre la superficie plana. Si se sabe que los alumnos resolvieron el ejercicio, la cual consistía en determinar la distancia que separa los puntos P y Q, luego de dar la cantidad de vueltas que se indica,
¿Cuál fue dicha distancia? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Recuerda que ambas ruedas dan vueltas en sentidos opuestos. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá. Esta rueda se va hacia la izquierda. Y la otra rueda se va... Bueno, vamos a poner otro color. Que se note mejor. Esta rueda se va hacia la izquierda. Y esta rueda se va hacia la derecha. ¿Ok? En sentidos opuestos. Ahora, pero ¿hasta dónde van a llegar? Todo depende de la cantidad de vueltas. A ver. No olvides que vamos a poner aquí que esta sea la rueda A. Que esta es la rueda A. Y esta es la rueda B. Entonces de aquí, el número de vueltas que da la rueda A, según el problema, es 7. Porque dice, la rueda mayor da 7 vueltas. Luego, aparte, el número de vueltas de la rueda menor, que es la rueda B, es de 5 vueltas. Ya es 5. Pero ¿cómo obtenemos el número de vueltas? Se recuerda que es longitud recorrida por el centro entre 2pi por r. Pero r es el radio y su radio es 16. Igual a 7. Acá igualito. Sería la longitud recorrida por el centro de la rueda B, por supuesto, obviamente no son lo mismo, entre 2pi por el radio, que en este caso es 9, igual a 5. Entonces de aquí obtenemos que la longitud recorrida por el centro de la rueda A es 224pi. Y la longitud recorrida por el centro de la rueda B sería 18 por 5, 90pi. Entonces, mucho cuidado con pensar de que la respuesta es la suma de estos dos. ¿Ah? Perdón, acá era... No he escrito todo completo. Aquí era 224. 224pi. Entonces, mucho cuidado con decir, ya, profe, sumamos los dos y la respuesta es la A. No. ¿Por qué? Porque mira, nosotros estamos considerando lo siguiente. El punto de partida de esta rueda grande es este punto. Y el punto de partida de la rueda pequeña es este punto. Es decir, que desde ese punto rojo hacia la izquierda, esta rueda recorre 224pi. Desde este punto de color fucsia hacia la derecha, la rueda recorre 90pi. Pero nosotros no queremos la suma de lo que han recorrido, sino queremos la distancia que separa estas ruedas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá dos objetos que están separados 10 metros y este avanza acá 20 metros y este avanza acá 30 metros. Entonces, al final, ¿cuánto están separados? 60 metros. ¿Eso qué significa? Que debo sumar lo que han recorrido ambos, pero además la distancia que los separaba al principio. Eso significa que tenemos que aquí, primero, colocar también la distancia que separa a estas ruedas inicialmente. ¿Y cuál es la distancia? Mucho cuidado con decir la distancia es esta. No, esa no es la distancia. Porque nosotros debemos de considerar la distancia entre los centros. Pero de esta forma no. Ya que aquí lo correcto es hacer lo siguiente.
Vamos a trazar el radio perpendicularmente al piso, que iría directamente al punto P. Y acá también, ¿no? Trazamos de manera perpendicular hacia el punto Q. Ahora, para poder señalar la distancia correcta, necesitamos esto de acá. Eso es lo que necesitamos. Vamos a ponerte otro color. Necesitamos esto. Ahora, ¿y cómo lo voy a calcular, profe? Date cuenta que se forma un triángulo y que no es un triángulo cualquiera. Se forma un triángulo rectángulo. 90 grados aquí. Vamos a pintar el triangulito. Y mira, ¿cuál es tu ventaja acá? Profe, pero yo no sé ahora cuánto miden los lados de ese triángulo. Sí, lo puedes deducir. ¿Cómo así? Recuerda que aquí, este de aquí, este punto de tangencia entre las dos ruedas va a ser al final la suma de los radios. Esto era, a ver, el radio acá es 16 y aquí este radio es 9. Entonces vamos dibujando el triángulo acá aparte. Entonces la hipotenusa de ese triángulo rectángulo sería 25. Luego, ¿cómo calculo esta parte? Recuerda que esto sería 9. Esto de celeste sería el radio de la rueda menor. Y acá también tendría que ser 9, pues. Pero como todo mide 16, porque acá sería todo el radio, que es 16, esta parte es 7. Esto es 7. Eso significa que la parte de color verde sería 24, porque este es un notable. 7, 24, 25. Pitagórico, mejor dicho. Pitagórico. Y listo. Bueno, entonces con eso ya tenemos la porción que faltaba, pues. Eso significa que la distancia, por lo tanto, vamos a mover esto más acá. Por lo tanto, la distancia que separa a estas ruedas, la distancia sería 224pi más 90pi más 24, dándome como resultado 314pi más 90, perdón, más 24. Listo, respuesta, la alternativa B. Problema 7 dice, hay el número total de vueltas que da la rueda al ir desde A hasta C sin resbalar sobre la pista, sabiendo que AB mide 13 pi metros. Bueno, entonces comenzamos por aquí, señalando el recorrido del centro de la rueda. Iría de este punto, desde este punto a este punto de acá, más o menos. Entonces ahí trazamos la perpendicular, señalando que aquí se forma un ángulo recto, 90 grados, esta parte. Entonces, esta es la segunda posición que vamos a considerar del centro de nuestra rueda. Acá era la posición inicial y la posición final. Y AB, según el dato, dice que AB es 13 pi. 13 pi. Ya está. Luego, tenemos que considerar el centro en esta posición. Aquí más o menos estará el centro. Y por acá estará el centro. Pero antes de eso, no hay que olvidar que la rueda va
a pasar por esta parte. Pasa por aquí. Entonces, al pasar por ahí, debemos señalar la longitud de ese recorrido. Ahí está. Y luego va por acá. Listo. Entonces decimos acá. A ver, el radio de la rueda está midiendo 2. O sea, esta parte es 2. ¿Ok? Bueno, ahora, esta parte. ¿Cuánto está midiendo esta parte? Recuerda que aquí el ángulo central es 90. Sí, que es 90, que es 90. Pero sería pi medios multiplicado por el radio que es 2. Es decir, que esa parte sería pi. Nada más. Luego, para esta otra parte, la parte de color rosado, el radio ahí está midiendo, ojo, no es 10. 10 es todo, desde O hasta B es 10. Este radio sería 8. El radio acá sería 8. ¿Por qué? Porque recuerda que esta partecita es 2. Y como todo está midiendo 10, entonces la otra parte es 8. Y así el radio de este sector, vamos a sombrearlo, el radio de este sector sería 8. Y vamos a hallar la longitud. La longitud de este arco de color rosado sería el ángulo central igualito que es pi medios, porque es 90 grados, multiplicado por 8. Y esto me da 4pi. Listo. Y con eso podemos hallar lo que nos pide. El número de vueltas es igual la longitud recorrida por el centro, que sería 13pi, luego acá pi, y esto que es 4pi. Sería 13, 14, 18pi. Aquí es 18pi, que es la longitud recorrida por el centro, entre 2pi por el radio. Y el radio de la rueda es 2. Entonces sería sería 18 entre 4, ¿no? Que sería 9 medios. Y 9 medios es 4,5. Eso significa que la rueda da 4 vueltas y media para llegar hasta el punto C. El sistema mostrado, en el sistema mostrado, determine el número de vueltas que da la rueda A si la rueda B da 30 vueltas. Bueno, el número de vueltas de esta rueda B es igual a 30. Ese es dato del problema. Listo. Ahora, no olvides que cuando las ruedas están unidas por un mismo eje, se cumple que dan la misma cantidad de vueltas. Entonces, el número de vueltas de esta rueda, vamos a llamarle la rueda C, y esta que sea la rueda D. Entonces se cumple que el número de vueltas de la rueda B es igual al número de vueltas de la rueda C. Ambas dan 30 vueltas. Ok, entonces aquí lo anotamos. El número de vueltas de la rueda B es igual al número de vueltas de la rueda C. ¿Por qué? Porque están unidas por un mismo eje. Ya está. Por esto. Listo. Ahora. Bueno, vamos a resaltar.
Esas que están unidas por el mismo eje, los voy a pintar del mismo color, ya que van a dar la misma cantidad de vueltas. Lo mismo sucedería con las otras dos, ¿cierto? Porque también están unidas por, o sea, A y D también están unidas por el mismo eje. Por lo tanto, también van a dar la misma cantidad de vueltas. Bien, estos dos van a dar la misma. Eso significa que si obtienes la cantidad de vueltas de la rueda D, también vas a obtener la cantidad de vueltas de la rueda A. Entonces, para esto se cumple que el número de vueltas, ponemos aquí, el número de vueltas de la rueda A es igual al número de vueltas de la rueda D. Entonces, enmarcamos acá. Ahí está. Pero no olvidemos que C y D están unidas por una faja. Entonces decimos acá, de aquí, de esta faja. ¿Qué es lo que se cumple? Cuando D y C están unidas por una faja, se cumple que el número de vueltas que da la vuelta C por su radio, que sería 6, es igual al número de vueltas que da la rueda D por su respectivo radio, que sería 5. Pero el número de vueltas de la rueda C es 30. Entonces acá sería 30 por 6 es igual al número de vueltas de la rueda D por 5. Entonces obtenemos que el número de vueltas de la rueda D sería 36. Pero dijimos que el número de vueltas de la rueda A es igual al número de vueltas de la rueda D. Por lo tanto, el número de vueltas de la rueda A sería 36. Respuesta a la alternativa C. Problema número 9. Calcule el número de vueltas que da la rueda de radio 1 metro al recorrer el perímetro del sector circular AB de radio 6. Entonces ahí ya te he señalado cuál es la trayectoria de esta rueda para poder recorrer todo el perímetro del sector circular. Consideremos que esta es la posición inicial, que esto sea el inicio. Entonces tiene que regresar a ese mismo lugar, ¿no? El inicio y el final es en la misma posición. Pero nosotros debemos de fijarnos en lo que recorre el centro del sector, perdón, lo que recorre el centro de la rueda. Bien, como el sector circular que tenemos aquí sombreado tiene radio 6, colocamos aquí, ¿no? 6. Y esto también va a medir 6. Ya está. Pero nos damos cuenta que aquí se estaría formando un rectángulo, porque mira, observa la trayectoria del centro de la rueda. Esa trayectoria va a tener la misma longitud que el radio de este sector circular. Por lo tanto, eso también sería 6. Y lo mismo sucede acá, ¿no? Esto también está midiendo 6. Luego nos faltaría calcular cuánto mide estos arcos, este arco y este arco. Para eso
debemos de considerar que aquí, mira, cuando la rueda voltea en esta esquina, entonces aquí se va a formar un ángulo recto. Pero sabemos que eso en radianes sería pi medios. Y lo mismo sucede acá. Aquí también, al voltear la rueda, aquí se forma un ángulo recto que sería pi medios en radianes. Pero ojo, no olvidar que el radio de la rueda es 1. O sea, esto es 1. Entonces aquí también es 1, 1, 1, 1 y 1. Porque este segmento de color negrito corresponde al radio de la rueda. Ahora, ¿cuánto estaría midiendo este arco? Este arco, sabemos que para calcular su longitud sería multiplicar la medida del ángulo central por el radio. El ángulo central está midiendo pi medios, el radio mide 1. Eso significa que este arco también está midiendo 1. Y acá también. Este arco va a estar midiendo, perdón, nada que 1, pi medios, disculpe. Pi medios. Este arco estaría midiendo pi medios. Y este arco también pi medios. Que sería a esta parte de acá. Desde aquí hasta acá. Ahora, me estaría faltando esta parte. Esta parte de acá. Me falta. ¿Cómo lo calculamos? Para eso necesitamos el ángulo central en radianes. 60 grados en radianes sería pi tercios. Ya está. Y multiplicando por el radio obtenemos, ojo, cuidado, 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 porque mira, para obtener la longitud de este arco que voy a resaltar de color amarillo, mucho cuidado con pensar que el radio es 6. No, no. El radio, para poder hallar la longitud de este arco, debemos de considerar dos cosas. El arco del sector, perdón, el radio del sector, pero también el radio de la rueda, ya que para poder calcular ese arco yo necesito este radio que voy a señalar a continuación. Necesito esto. De aquí. ¿Y cuánto mediría ese radio? Ese radio mide 7. Porque sería 6 más 1. Por lo tanto, la longitud de ese arco resaltado de color amarillo sería 7 por pi tercios. Es decir, 7 pi tercios. Ya está. Por otro lado, nos faltaría esta partecita, ¿no? Este arquito de acá. Estaría faltando. ¿Cómo calculamos ese arco? Igualito, necesitamos el ángulo central. Mira, si acá mide 60 grados, entonces este ángulo, mucho cuidado con decirme 60, no. Ese ángulo estaría midiendo 120 grados sexagesimales. Pero 120 grados sexagesimales equivalen a 2 pi tercios radianes. Entonces acá sería 2 pi tercios. Y para hallar el arco, recuerda que multiplicamos el ángulo central por el radio. El ángulo central mide 2 pi tercios por 1, 2 pi tercios. Ya está. Y con eso hallamos el número de vueltas. La fórmula número de vueltas es igual a la longitud recorrida por el centro, que sería 6 más 6, 12. Más pi medios más pi medios, que sería pi. Más 7 pi tercios más 2 pi tercios. Porque tengo que sumar todo esto, pues chicos. Sumamos esto. 6, 6, 12. Luego acá pi medios más pi medios sería 2 pi medios, que simplificando sería pi. Luego sumamos esto. Pi tercios, perdón, 7 pi tercios con 2 pi tercios.
serían 9 pi tercios. Y eso es 3 pi. 3 pi. Entre 2 pi por el radio de la rueda, que es 1. Entonces me quedaría 12 más 4 pi entre 2 pi. Separamos en homogéneas. 12 entre 2 pi sería 6 entre pi. Y luego 4 pi entre 2 pi simplemente es 2. Y así tenemos que la respuesta sería la alternativa E. Esa es una forma, pero puedes aplicar otra cosa también aquí. Otra forma. Otra manera. La otra manera sería empleando una fórmula que planteamos para el triángulo, ¿cierto? Sería así. El número de vueltas sería el perímetro del sector. ¿Cuál es el perímetro del sector? 6 más 6, 12. 12. Pero para el perímetro del sector no consideramos 7 pi tercios, ¿ah? Para el perímetro del sector debemos considerar esto de acá. Y ese arco estaría midiendo pi tercios por 6, es decir, 2 pi. Entonces acá sería 12 más 2 pi. Ya está. Entre 2 pi por el radio, por la longitud del radio de la rueda, más 1. Separamos en homogéneas. 12 entre 2 pi, 6 entre pi. Y luego 2 pi entre 2 pi es 1, más este 1, 2. Y mira, directo. Entonces ya luego depende de ti cuál vas a elegir para resolver el problema. Problema 10. Halle la distancia AB. Ok. Ojo, ahí tenemos dos ruedas de diferente tamaño, donde la más pequeña da 10 vueltas y la más grande da 4 vueltas. No olvides siempre que la rueda menor da más vueltas que la rueda mayor. ¿Ok? Al ser más pequeña da más vueltas para recorrer cierta distancia. Y si recorren la misma distancia, igualito, más vueltas. Bien, a ver. Como nos dan como dato la cantidad de vueltas, con eso podemos hallar la longitud que recorren ambas ruedas. Entonces comencemos por la rueda pequeña. La rueda pequeña va a recorrer esto, ¿no? El centro de la rueda pequeña va a recorrer este tramo. Y el centro de la rueda grande va a recorrer este tramo. Pero no vayas a pensar que esto mide 10 y que esto mide 4. Pues no, no, no. Nada que ver. Entonces mira, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner por acá. El número de vueltas de la rueda A, vamos a llamarle la rueda A, sería, a la pequeña, la longitud recorrida por el centro de esa rueda A, que a la vez corresponde, bueno, más abajo, porque recuerda que queremos calcular todo esto. Todo esto queremos calcular. Pero esta parte, desde A hasta A', es igual a la longitud recorrida por el centro de esa rueda. De igual manera, desde B' hasta B es la longitud recorrida por el centro de la rueda más grande. Entonces aquí, si a este le llamamos L1, esto también es L1. Si a esto le llamamos L2, entonces esto también sería L2. Entonces de ahí planteamos
en la rueda pequeña. Vamos a poner así. Y aparte en la rueda grande. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir? Trabajamos con el número de vueltas, pues. No olvides. El número de vueltas, para que se te quede ya de memoria, el número de vueltas es la longitud recorrida por el centro entre 2 veces pi multiplicado por el radio de la rueda. El radio de la rueda. Entonces, ponemos aquí. En la rueda pequeña da 10 vueltas. Esto es igual a la longitud recorrida por el centro, que es L1, entre 2pi por el radio de la rueda menor, que es 1. Entonces con eso obtenemos que L1 sería 20pi. Ya está. Ahora, en la rueda grande aplicamos la misma fórmula. El número de vueltas, en este caso es 4. 4 es igual a la longitud recorrida por el centro, que es L2, entre 2pi por el radio de la rueda, que es 4. Entonces con eso obtenemos que L2 es 32pi. Y ya está, vamos reemplazando. Esto es 20pi y esto es 32pi. Ya está. Y ahora nos falta A', B'. Mucho cuidado con decir que esa distancia es 5. No, no, no. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Mira, aquí la distancia entre A' y B' sería este segmento. Este segmento sería la distancia. Y ese segmento no mide 5. Pues. ¿Qué es lo que mide 5? 5 mide esto. ¿Por qué? Porque sería la unión de los dos radios. O sea, esta parte mide 1 y esta parte mide 4. Entonces, todo el radio estaría midiendo 5. Luego aquí geometría básica, pues. Geometría básica, vamos a ponerla aquí. Mira, voy a dibujar la parte ya. Vamos a dibujar la parte para que te quede claro. Mira, está quedando así. Esto mide 5. Esto mide 1. Y todo este radio, bueno, toda esta línea, sería el radio de la rueda mayor, que es 4, ¿no? Pero esta parte es 1. Entonces, esto tiene que ser 3. Y así, tú sabes que acá 5, 3 y esto es 4. Entonces, A', B' estaría midiendo 4. O sea, esta parte es 4. Y listo, con eso ya tienes la distancia entre A y B. Por lo tanto, AB sería 20pi más 32pi, 52pi más 4. O 4 más 52pi, que sería lo mismo. Respuesta, la alternativa D. Problema número 11. En el esquema mostrado se tiene que al hacer girar la faja, las ruedas A y C giran longitudes que suman 28pi. Determine cuántas vueltas dará la rueda mayor. Ok. Ok. A ver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La faja. Vamos a resaltar la faja. Aquí están estas ruedas, están unidas mediante una faja. Ya está. ¿Y qué es lo que se cumplía cuando
las ruedas o las poleas están unidas mediante una faja. Bueno. Cuando dos ruedas, dos poleas están unidas mediante una faja, lo que se iba a cumplir es que iban a recorrer la misma longitud. ¿Ok? Es decir, comenzamos por aquí. De la rueda A y B. Vamos a señalar acá. De la rueda A y B. Porque esas son las que están unidas mediante la faja. Se iba a cumplir que la longitud recorrida por A es igual a la longitud recorrida por B. Entonces señalamos aquí. La longitud recorrida por A es igual a la longitud recorrida por B. Ya. Pero otra cosa. Mira. Recuerda lo siguiente. Que el número de vueltas es igual a la longitud recorrida por el centro entre, o mejor dicho, la longitud, simplemente puedes decir la longitud recorrida, sobre 2pi por r. R es el radio de la rueda. Ya, esa es la fórmula que usamos para resolver la mayoría de los problemas. Pero de acá que se puede deducir que la longitud es igual al número de vueltas por 2pi por r. Entonces, para la rueda A, si aplicamos esa fórmula, la longitud sería el número de vueltas, que no lo conocemos, decimos el número de vueltas de A, multiplicado por 2pi por el radio. Y el radio es 3. La longitud recorrida por B sería el número de vueltas de B multiplicado por su radio, que sería 5. Bueno, 2pi por 5. 2pi por 5. Entonces, ¿qué sucede aquí? 2pi, 2pi se cancela y nos daría que el número de vueltas de A, el número de vueltas de A entre el número de vueltas de B sería 2/3. Ya está. Porque recuerda que al final nos están pidiendo el número de vueltas. El número de vueltas de la rueda mayor, es decir, el número de vueltas de B. Pero... Ya. Pero queremos trabajar con las longitudes. Entonces... Porque dice A y C, A y C. Ya. Pero consideremos otra cosa más. De la rueda B y C, como están, o como son concéntricas, decimos acá, mira. No olvides, mira, mira, un detalle acá interesante. Decimos aquí. De la rueda B y C. Estas ruedas son concéntricas y al ser concéntricas recuerda que se cumplía que el número de vueltas iba a ser la misma. Es decir, el número de vueltas que da la rueda B iba a ser igual al número de vueltas de la rueda C. Entonces con eso podemos reemplazar acá. Podemos reemplazar ahí. Entonces sería el número de vueltas de A entre el número de vueltas de B es igual a 2/3. Ya está. Pero
nos dan como dato, no el número de vueltas, ¿no? Nos piden el número de vueltas, pero nos dan como dato las longitudes que giran A y C. A y C. Ah, perdón, acá. A ver, B y C, B y C. B estoy reemplazándolo por... Ah, aquí copió lo mismo, pues acá sería C. Acá sería C. Número de vueltas de C. Ya está. Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que acá. Mira, ve. El número de vueltas. Mira, ve. El número de vueltas sería esto. Entonces ponemos aquí. Aunque al final se va a cancelar, ¿no? Pero ya, bueno, no importa. Mira, ve. Decimos aquí lo siguiente. Aunque podría haberlo puesto aquí directamente. Pero ya, pues, no importa. Mira. El número de vueltas de A sería la longitud que recorre A entre 2pi por el radio de A. El radio de A es 3. Ya está. Entre el número de vueltas de C, que sería la longitud recorrida por C, entre 2pi por el radio de C. El radio de C es 2. Ya está. Y esto es igual a 2 tercios. Entonces de aquí nos damos cuenta que se cancela. Cancelamos 2pi, 2pi. Y... Ah, miren, ve, mira, no me habían dicho nada acá. Esto no era 3, acá era 5. Sí, justo ahí, mira, recién leí el chat. Claro, acá era 5. Porque el número de vueltas de A entre el número de vueltas de B, y acá sería 5 medios. 5 medios. Entonces aquí también cambia, pues, 5 medios. Sería raro ya. 5 medios. Entonces acá sería 5 medios. Y listo, al aplicar extremos y medios, me quedaría que la longitud recorrida por A es a la longitud recorrida por C como 5 es a 2. 5 es a 2. Porque aquí sería, a ver, otra vez, 5 tercios, acá es 5 tercios, ya qué raro. 5 tercios, 5 tercios. Ya está, entonces acá también sería 5 tercios. Que luego al aplicar extremos y medios me quedaría que la longitud de A es a la longitud de C como 5 es a 2. Y ya pues, como nos dice que ambos longitud de A más la longitud de C es igual a 28pi, entonces de ahí se deduce que LA vamos a ponerle 5K, LC 2K igual a 28. De ahí obtenemos que K es igual a 7. Si K es igual a 7, con eso ya podemos sacar los valores de LA y de L y de LC. Pero ¿cuál me interesa? Si yo quiero hallar el número de vueltas de la rueda mayor, es decir, de la rueda B, obtengo el número de vueltas de C. Y para el número de vueltas de C necesito la longitud recorrida por C. Entonces de aquí se deduce que la longitud recorrida por C sería 14, ¿no? Porque es 2 por 7.
2 por 7. 14. Y listo. Entonces de ahí ya podemos hallar lo que pide. Por lo tanto, el número de vueltas de B, que es la rueda mayor, número de vueltas de la rueda mayor es igual al número de vueltas de la rueda menor. Y la rueda menor, para hallar su número de vueltas, es la longitud recorrida, que es 14, entre bueno, acá es 28 pi. Si no me alcanza espacio. Es el detalle. A ver, aquí era 28 pi como dato. 28 pi. Entonces acá era 7 pi. Si k vale 7 pi, entonces la longitud recorrida por c sería 2 por 7 pi. Y eso es 14 pi. Entonces la longitud recorrida por c es 14 pi entre 2 pi por el radio de c. Perdón, el radio de b, que sería 5. Entonces con eso sería 14, perdón, para la rueda B, para la rueda C, su radio es 2. Ya está. Entonces con eso tenemos mira, otra cosa. Acá era 4. Era 4. Porque acá es 7K, aquí es 4 pi. Entonces acá sería 2 por 4 pi. 8 pi. Entonces aquí corregimos. 8 pi. Y esto me sale 2. Pues sería 8 pi entre 4 pi es 2. Respuesta a la alternativa C. Entonces ahí se me pasaban las operaciones aritméticas. Ahí se me estaban pasando. Profesor, no se le escucha. A ver, de nuevo, de nuevo. A ver, nuevamente. Ya. En este problema 13 nos dice la esfera de radio 1 recorre desde A hasta C, pasando por B. ¿Cuántas vueltas da si AB es igual a 44, BC es 33 y pi es 22 séptimos? Bueno, entonces aquí ya he dibujado la rueda recorriendo esta superficie, desde el punto A hasta el punto C. Entonces no olvidemos que cada vez que la rueda va a voltear una esquina,
trazamos el radio perpendicularmente en ese vértice. Entonces ahí ponemos 90 grados, 90 grados. Aquí cuando ya giró, también 90 grados. Y aquí también, al ponerse en esa esquina, 90 grados. Ya está. Entonces, este ángulo también va a estar midiendo 90 grados, pero lo queremos en radianes. Y en radianes sería pi medios. Además, el radio de la rueda es 1. Esto es 1, 1, 1 y 1. Además, nos dice que AB está midiendo 44. O sea, esto mide 44, esto mide 33. Eso significa que aquí también esta longitud, la longitud de esa trayectoria también va a ser 44. La longitud de esta trayectoria va a ser 33. Entonces ponemos ahí. Este es 44. Esto es 33. Ya está. Y además, para la longitud de este pequeño arco que nos está faltando, ¿qué hacemos? Multiplicamos el ángulo por el radio. El ángulo es pi medios, el radio es 1. Entonces, este arco mide pi medios. Ya está. Y ahora sí, hallamos el número de vueltas. El número de vueltas sería la longitud recorrida por el centro, que sería 77, porque es 44 más 33. 77 más pi medios. Entre 2pi por el radio de la rueda, que es 1. Entonces reemplazamos, ¿no? Porque, ojo, no olvides que nos dice que hay que considerar que pi es 22 séptimos. Entonces aquí sería 77 más ese pi, lo reemplazamos por 22 séptimos. 22 séptimos por 1 medio. Todo esto entre 2pi. Ya está. Y abajo, bueno, abajo también igualito. ¿Sí? Tenemos que poner 22 séptimos. 22 séptimos. Y ahora es cuestión operativa. A ver aquí. Simplificamos. Mitad y mitad. Acá sería 11. Bueno, acá abajo no. Entonces sería 11 séptimos. 11 séptimos más 7. Perdón, 11 séptimos más 77. Entonces ahí operamos. Sería 7 por 77 más 11. Que sería 550. 550 sobre 7. 550 sobre 7. Todo esto sobre 44 sobre 7. Ya está. 7 con 7 se va. Y me quedaría 550 entre 44. Y esto me da como resultado 550 entre 44. Me da como resultado 12,5. 12,5. Ojo, si dices, ¿por qué no utilizamos aquí la fórmula de el perímetro entre 2pi más 1? Porque, ojo, aquí la rueda no recorre todo el contorno de este triángulo. Entonces, si no recorre todo el contorno, tú no puedes aplicar esa fórmula. Pues. Así que hay que tener cuidado. Número 14. Calcule el ángulo total que gira la polea para que la persona haga tocar por enésima vez al bloque con el suelo. Ojo con este problema. Ya, mira.
Analizamos aquí lo que tenemos en el gráfico. Nos damos cuenta que el bloque cuando está suspendido en el aire forma con este punto un segmento donde este ángulo va a medir 30 grados. Ya está. Además, este segmento de color verde está midiendo 2 metros. Entonces, ¿sabes que ahí hay un triángulo rectángulo notable? Si acá mide 2, o sea, si la hipotenusa es 2, no olvides que el cateto opuesto de 30 sería 1, porque es la mitad de la hipotenusa. O sea, si la hipotenusa mide 2 metros, entonces el cateto opuesto mide 1 metro. Y además, esta distancia estaría midiendo raíz de 3. Esto mide raíz de 3. Ojo, ¿ah? Pero este segmento, bueno, esta distancia raíz de 3 también correspondería a esta distancia de acá. Pero como esto es un círculo, bueno, como esta polea es un círculo, entonces este punto sería el centro y estas dos partes serían el radio. Eso significa que se divide en partes iguales. Y aquí sería raíz de 3 sobre 2. Y esto también es raíz de 3 sobre 2. Ya está. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Mira. Nos dice que vamos a hacer tocar el bloque con el suelo. Para hacerlo, para hacer tocar el bloque con el suelo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tengo que bajarlo 1 metro, pues, como está señalando acá. Tengo que bajarlo 1 metro. Pero, si nosotros jalamos la soga 1 metro, porque para que el bloque llegue, la soga también tiene que bajar 1 metro. Entonces, aquí, si tomamos como referencia a este punto, si tomamos como referencia este punto en la polea, este punto también se va a mover 1 metro. Y ahora va a estar por acá. Porque todo se mueve. Muevo la soga, se mueve la polea también. Y esa polea va a recorrer 1 metro. Si esta partecita va a ser 1 metro. Ponemos ahí. 1 metro. Entonces aquí se va a generar un ángulo. Vamos a llamarle un ángulo tita. Se puede calcular ahí, pero vamos a ponerle tita. Un ángulo tita. ¿Ok? Bueno, pero podemos obtener tita, ¿sí? Entonces de aquí decimos. Por longitud de arco, pues, raíz de 3 sobre 2 multiplicado por tita es igual a 1. Por lo tanto, tita es 2 sobre raíz de 3. Vamos a dejarlo así porque parece que no se va a racionalizar en la respuesta. Vamos a dejarlo ahí. Ya. Pero esto sucede cuando yo bajo por primera vez el bloque. Esto sucede al bajar el bloque por primera vez. Para que toque el suelo. ¿Ok? Para que toque el suelo por primera vez. Listo. Ahora, pero para que el bloque toque el suelo por segunda vez, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que subir primero, pues. Porque si no, si ya está abajo, ¿cómo lo voy a bajar de nuevo? Tiene que subir de nuevo, ¿sí? Entonces, vamos acá al análisis. Mira. Ah, mira. Para que el bloque toque el suelo por segunda vez, tiene que subir y luego bajar. Pero ¿cuánto va a subir? Ya lo hemos indicado ya en la parte anterior. Tiene que subir 1 metro. Y luego bajar 1 metro. Entonces, en la subida, tú sabes que en la subida sube acá también 1 metro. Es decir, sube un ángulo tita.
porque esto va a ser 1 metro. Aquí sube 1 metro, ese puntito de referencia. Y luego para que baje, nuevamente por acá, 1 metro, aquí en el arco, en la polea, 1 metro. Y también sería el mismo ángulo tita, pues no va a cambiar el ángulo va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el arco tiene el mismo tamaño y el radio también no está cambiando. O sea, no está cambiando el radio, ni tampoco está cambiando la longitud del arco, porque yo subo y bajo 1 metro. Subo 1 metro, bajo 1 metro. Entonces, el arco que se va moviendo en la polea tiene la misma longitud. ¿Ok? Entonces, para que baje por segunda vez el bloque, decimos ahí, ponemos aquí, para que baje por segunda vez, ¿cuál es el ángulo que va a recorrer? 2 tita, ¿cierto? 2 tita. ¿Por qué 2 tita? Porque sube tita y baja tita, pues. O sea, recorre 2 tita. Luego, para una tercera vez, ¿no sería lo mismo? Para que el bloque toque por tercera vez el suelo, también tiene que subir nuevamente 1 y bajar 1. No está subiendo más. Sube 1, baja 1. Y el ángulo sería 2 tita. ¿Ok? Luego, tercera vez, lo mismo. Perdón, cuarta vez, lo mismo. Sube tita, baja tita. 2 tita. Y así sucesivamente, pues. Y así sucesivamente. Hasta la enésima vez que nos dice acá. Porque nos dice, calcule el ángulo total que gira la polea para que la persona haga tocar por enésima vez el bloque con el suelo. O sea, en la enésima vez. ¿Cuánto va a recorrer? Lo mismo. Va a recorrer un ángulo 2 tita. 2 tita. Entonces, ¿cuántos 2 titas hay? Mucho cuidado ahí, ¿eh? ¿Cuántos 2 titas hay? No hay n, ¿eh? No hay n 2 tita. Hay n menos 1. ¿Por qué? Porque la primera vez no está, pues. N menos 1 veces. Es como decirte, por ejemplo, que acá sea 8, ¿ya? Que sea la octava vez. Entonces, aquí no va a haber 8 2 titas. Hay 7 nada más, porque el primero no está. ¿Por qué? Porque el primero no es 2 tita, pues. El primero fue tita nada más. Entonces, decimos, el ángulo total que va a recorrer esta, esta polea sería tita, que es el primero, más 2 tita multiplicado por n menos 1. Ya está. Y listo. Operamos. Sería acá tita más tita por 2n o 2n tita. 2n tita menos 2 tita. Ya está. Operando tendría acá menos tita, factorizo y sería tita por 2n menos 1. Pero tita, ¿cuánto vale? Dijimos, ¿no? Que tita vale 2 sobre raíz de 3. Entonces sería 2 sobre raíz de 3 multiplicado por 2n menos 1. Listo. La alternativa B. 2 sobre raíz de 3 por 2n menos 1.
Problema 15. Si para que las ruedas P y Q estén, vamos a llamar esferas ya. Si para que las esferas P y Q estén en una misma altura, la polea pequeña gira un ángulo de 2 radianes. Calcule el coseno de alfa. Bueno, a ver. Todavía no hemos trabajado razones trigonométricas. Pero bueno. Aquí es el ángulo alfa, ¿cierto? Esto es alfa. Y esto como dato es 15R. Entonces, mira. En este triángulo rectángulo vamos a aplicar la resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué es eso? Ya les he hablado en otro momento. Si no me equivoco, en la clase anterior les hablé sobre esto. Para la resolución de triángulos rectángulos, debo emplear un lado y un ángulo. Tengo un lado, sí. Ese lado está midiendo 15R. Entonces ponemos aquí. En este caso yo quiero hallar esta parte. ¿Ok? Entonces esa parte sería, que es cateto, pues, 15R multiplicado por la razón trigonométrica que relaciona lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero el cateto opuesto. ¿Y qué es lo que tengo? La hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, el seno. Seno de alfa. Y listo. Entonces, esto de aquí, esto de ahí, lo guardamos para más adelante. ¿Ok? Porque mira, nos piden el coseno. En este caso tengo el seno. Bueno. Pero, ¿qué nos dice? Si para que las esferas P y Q estén a una misma altura, porque mira, esta es la posición inicial de la esfera y esta también es la posición inicial de esta esfera, pero estas se van a mover de tal manera que se ubiquen a la misma altura. Entonces, para que eso suceda, según el problema, dice que la polea pequeña gira 2 radianes. Si aquí este ángulo que gira es 2 radianes. No es necesario poner rad. Recuerda que 2 ya señala 2 radianes. Pero recordemos que el radio de la rueda menor es R. Entonces, aquí es R. Eso significa que ¿cuánto se ha movido? Porque nos ha dicho ahí el ángulo, ¿ah? Pero en longitud, ¿cuánto se ha movido? 2R. Ángulo por radio, 2R. Por lo tanto, ya sabes que si aquí se mueve R, perdón, si aquí se mueve 2R, la esfera también ha subido 2R. Que lo que se mueve aquí también se mueve acá, pues, como ya hicimos en el problema anterior. Entonces, acá sería 2R. Esto es 2R. ¿Ok? Bien. Pero, ¿qué más? No olvides que cuando las poleas están unidas por una faja, recorren la misma longitud. Se mueven la misma longitud. Entonces aquí, consideremos este punto como referencia, ¿ok? Entonces aquí también, si acá se movió 2R, entonces esta otra polea también se mueve 2R. 2R. Por lo tanto aquí, esto sería 2R también. Entonces señalamos. Esto es 2R. Y esto también sería 2R. Ya está. Ok. Entonces, no olvides, bueno, esta línea, se la he quitado, pero voy a ponerla ahora. Mira, es esta línea. Sería la de ahí. Ok. Y sabes que todo esto
medía 15R por seno de alfa. R por el seno de alfa. Ya está. Pero, ¿de qué te das cuenta? Que si acá es 2R, acá también es 2R. Ya está. ¿Y qué se deduce entonces? Bueno, se deduce que 4R es igual a 15R por el seno de alfa. Cancelamos R. R y R se cancela. Entonces, ¿qué me quedaría? Que el seno de alfa es igual a 4 sobre 15. Pero, ¿qué me piden? Me están pidiendo hallar el coseno de alfa. Entonces, mira, algo que vamos a estar trabajando en el siguiente capítulo. El seno y el coseno. Vamos a ponerle aquí. Como alfa es un ángulo agudo, entonces esto sería el cateto opuesto y acá sería la hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, ¿qué me falta? El cateto adyacente. ¿Y cómo obtengo el cateto adyacente? Con Pitágoras. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. El cateto opuesto al cuadrado sería 16 más cateto adyacente al cuadrado igual a la hipotenusa, que sería 15 al cuadrado, 225. Y con eso obtengo que el cateto adyacente sería 225 menos 16, 209, raíz cuadrada, no tiene, pero vamos a poner así. Raíz cuadrada de 209. Y así con eso puedo hallar lo que me piden, pues. Me piden el coseno de alfa, y el coseno de alfa se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es raíz cuadrada de 209. Y la hipotenusa es 15. Entonces con eso, la respuesta sería la alternativa D. Problema 6. En un pueblo ubicado en la ribera de un río se construye una rueda hidráulica de diámetro 8 metros. Como nos dijo su compañero, diámetro. Diámetro es el doble del radio. Entonces ponemos aquí. Diámetro 8 metros. Eso significa que el radio de la rueda debe ser la mitad. 4 metros. Ya. Para la generación de energía eléctrica que permita alumbrar a todo el pueblo para ello, el número de vueltas que debe realizar dicha rueda en un día debe ser mayor o igual que 9000, pero menor o igual que 10000. Entonces aquí, por dato del problema, el número de vueltas que debe dar esta rueda debe ser mayor o igual que 9000, pero menor o igual que 10000. ¿Ok? Ojo, nuevamente. En un pueblo ubicado en la ribera de un río se construye una rueda hidráulica de diámetro 8 metros para la generación de energía eléctrica que permita alumbrar a todo el pueblo. Pero para ello, o sea, para que se pueda alumbrar a este pueblo, se necesita que el número de vueltas debe ser
mayor o igual que 9000, pero menor o igual que 10.000. ¿Eso qué significa? Que si da 10.000 vueltas, sí se va a poder cumplir lo que dice aquí. Si la rueda da 9000 vueltas, también se puede realizar la generación de energía eléctrica, porque dice debe ser mayor o igual a 9000. Por lo tanto, continuamos. Ahora, ¿cómo hallamos el número de vueltas? Recordemos que la fórmula para el número de vueltas es igual a la longitud recorrida por el centro entre 2pi por el radio de la rueda. Pero acá viene un detalle, ¿no? Pero a ver, si la rueda no se mueve, bueno, la rueda no avanza. La rueda gira en su mismo eje. Gira, 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 gira. Pero para eso tienes que recordar la teoría, pues. Te dije claramente en la teoría con animación y todo, te dije lo siguiente. Vamos a marcar acá. Marquemos aquí. Supongamos que esta rueda avanzara. ¿Ok? Supongamos que esta rueda avanza. Una longitud L. Esto es lo que avanza, ¿cierto? Pero en sí la rueda aquí no está avanzando. La rueda gira, 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 gira. Solamente gira sobre su propio eje. No avanza. Pero mira, si nosotros tenemos una rueda que avanza L metros, si la rueda se mueve en su mismo lugar, el arco que genera desde este punto en el mismo tiempo, por ejemplo, supongamos que llega hasta aquí, este arco también estaría midiendo L. ¿Ok? O sea, lo que avanza sería equivalente a lo que se movería este puntito sobre su propio eje. Es equivalente. ¿Ok? Entonces, esa L no es necesario que avance. Simplemente sería la longitud de este arco, ¿sí? Y sabemos que la longitud de un arco es igual a la medida de su... Bueno, es igual al producto del ángulo central multiplicado por el radio, ¿sí? Pero bueno. Entonces aquí nos dice además que la rapidez del río es de 3pi kilómetros por hora. Entonces imagínate. Nuevamente te repito que esta rueda no avanza, ¿ok? Pero al río moverse al río, cuando el río se mueve, entonces lo que hace es girar a esta rueda. ¿Ok? El río se va moviendo y esto va girando, va girando, va girando y así sucesivamente. Por lo tanto, es por eso que nosotros imaginamos que esta rueda avanza, pues. Y decimos que la longitud sería, ¿no? Como nos dijo su compañero, velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Bueno, rapidez por tiempo. Pero vamos a poner así. Rapidez por tiempo. Entonces la rapidez es de 3pi kilómetros por hora. 3pi kilómetros por hora. Pero recuerda que nosotros debemos de considerar que la rueda, dice, el número de vueltas que debe realizar la rueda en un día. Que debe realizar en un día. Un día tiene 24 horas. Entonces acá sería por 24 horas. Listo. Y esto nos daría como resultado, acá horas con horas se simplifica, y me daría como resultado que la longitud recorrida no es de 27, perdón, en este caso no sería de 72 kilómetros,
sino sería de 72 pi kilómetros. Ojo, 72 pi. Ya está. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula del número de vueltas. La longitud recorrida, 72 pi kilómetros. Entre 2 pi por el radio. Pero el radio, ¿cuánto mide? El radio mide 4 metros. Y aquí hay que tener cuidado. Esto lo has aprendido en física. Cancelamos. Pi con pi. 72 entre 8. Sería 9. Pero ojo, mira. Arriba está kilómetros. Y abajo está metros. Entonces la respuesta acá no puede ser 9. Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos a las mismas unidades. Pues. 9 kilómetros sería 9.000 metros. Ahora sí, 9.000 metros entre metros y lo simplifico. Simplifico m y me quedaría que el número de vueltas es 9.000. Esta rueda da 9.000 vueltas. Y si da 9.000 vueltas, sí puede cumplir la misión. Porque te dice que el número de vueltas debe ser mayor o igual que 9.000. O sea, si es 9.000, sí lo cumple, pues. En cambio, si fuera 8.999, ahí sí no, pues. Si fuese 1.001, ahí tampoco. Pero si es 9.000 o 1.000, perdón, acá es 10.000. Si es 1.000 o 10.000, sí cumpliría con la misión. O sea, aquí no habría respuesta. ¿Por qué? Un error del tipeador, pues, chicos. Aquí, este es un problema San Marcos. Esto es 9.400. O sea, el problema original decía aquí 9.400. Entonces, si ahí es 9.400, ahora sí habría respuesta. Pues. Ahora sí la respuesta es la alternativa A. Lo han tipeado mal. Entonces, como sale 9.000, entonces ahí sí no se puede, pues. Porque tendría que ser mínimo 9.400. Pero si te sale 9.000, entonces no se puede. Por eso que haya habido un error en el enunciado. Acá debe ser 9.400. Problema número 12. Las ruedas de una locomotora son de 3 radios diferentes. El radio intermedio es media aritmética de los otros 2. Al recorrer cierto espacio, las ruedas mayor y menor dieron 36 y 54 vueltas respectivamente. ¿Cuántas vueltas dio la rueda intermedia? Entonces vamos a ponerle aquí un nombre a cada rueda. Que esta sea la rueda A, rueda B y rueda C. Vamos a colocar por aquí el número de vueltas que da cada una. Número de vueltas de A, número de vueltas de B, que esto desconozco, esto es lo que quiero hallar, y el número de vueltas de C. Ojo, no olvides que una rueda pequeña va a dar siempre más, bueno, en una misma distancia, por supuesto. En una misma distancia, una rueda pequeña da más vueltas que una rueda grande. Por lo tanto, esto sería 54. En caso no te digan, por ejemplo, respectivamente, ¿no? No debes olvidar eso. La rueda pequeña en una misma distancia siempre da más vueltas que una rueda grande. Y acá sería 36. Ya está. Bueno, entonces tenemos aquí 3 ruedas que están en contacto. 3 ruedas que están en contacto. Ok. Entonces aquí vamos a señalar los radios, porque también nos dice algo respecto a los radios. Dice que el radio de la rueda intermedia
es la media aritmética de las otras dos. ¿Qué es la media aritmética, profe? La media aritmética es la suma entre dos, pues. Es decir, por ejemplo, y en este caso voy a hacer esto. Voy a poner que este radio sea 2R1 y que este radio sea 2R2. Pero ¿por qué no le pone R1 nada más y R2? Porque con esto puedo hacer algo más fácil, mira. El radio de esta rueda intermedia es la suma de los radios de estos dos radios entre 2. 2R1 más 2R2 entre 2 te da simplemente R1 más R2. R1 más R2. Y ya está. El número de vueltas. Por lo tanto, podemos decir aquí lo siguiente. Ojo, no te olvides que cuando las ruedas están en contacto, se cumplía que las longitudes eran iguales. Pero además también había algo que nos decía que el número de vueltas de la rueda A multiplicado por su radio, que es 2R1, es igual al número de vueltas de B, multiplicado por su radio, que sería R1 más R2, y este es igual al número de vueltas de C multiplicado por su radio, que es 2R2. Ya está. Pero aquí puedo aprovechar y trabajar con estos dos. Puedo trabajar con esto y con esto. El número de vueltas de A es 36 por 2R1 igual al número de vueltas de C, que es 54 por 2R2. Y con esto, mira, acá puedo simplificar. O sea, 2, 2. También puedo sacar novena, ¿no? Si novena 3, novena 4, novena 6, 18, 18ava. 18ava 2, 18ava 3. Ya está. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me queda aquí R1 entre R2 es igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2. Ya está. Bueno. Entonces, mira, por aritmética, le agregamos una letra K. K y K. Y luego lo que puedo hacer es trabajar, bueno, ya depende de ti ya. De repente puedes trabajar estos dos o los otros dos, da lo mismo. Entonces decimos aquí, además, me quedaría que el número de vueltas de B, que es lo que quiero hallar, por R más 1, perdón, por R1 más R2. R1 más R2 sería 5K. Es igual. Ahora aquí trabajamos con el número de vueltas de C, que es 54. 54 por 2 por R2, que es 2K. Y aquí la letra K se simplifica. K con K se simplifica. Entonces me quedaría 54 por 4 entre 5. Y obtenemos que el número de vueltas es 43,2. Respuesta a la alternativa E.